Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver la clase de inmunología de hoy, ¿sí? Hoy vamos a ver otra patología, vamos a ver sífilis, de acuerdo a la vez anterior vimos Chagas. Vamos a ver algunas técnicas nuevas. Ya vimos por ahora entonces a Chagas vimos una hemaglutinación indirecta, vimos ELISA indirecto y vimos inmunofluorescencia indirecta. Ahora con sífilis vamos a ver algunas técnicas más y vamos a ver las mismas técnicas que vimos para Chagas, pero aplicadas a sífilis también, ¿sí? Bueno, arranquemos entonces. Bien, esto me quedó aquí. Esta es una clase que yo ya tenía del año pasado, ¿ah? Y vamos a hablar, como les dije, de sífilis. A ustedes les debe sonar quizás sífilis, alguna vez la deben haber escuchado y quizás la relacionen, ¿sí? Y está bien que la relacionen con enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Pero, ¿quién es el agente causal de la enfermedad de sífilis? Es una bacteria, si es una bacteria de tipo espiroqueta, así como la que están viendo, esta es una microscopía electrónica, ¿sí? De la bacteria. En este caso la bacteria es un patógeno que es exclusivo del ser humano, ¿sí? El ser humano es el único reservorio para esta bacteria, ¿ah? Es una infección que es de tipo sistémica, ¿sí? No es que solamente quede infectando la zona donde se inoculó, sino que pueden generar afección en diferentes órganos, ¿sí? Es sistémica, como les dije. Tiene una evolución crónica, por lo cual puede durar muchísimos años, ¿tá? Y bueno, vamos a ver que la infección tiene diferentes etapas, ¿sí? Puede dividirse, por ejemplo, en un estado precoz o temprano y en una sífilis que es más tardía. Las que forman parte de lo que es la sífilis precoz o temprana, ¿sí? Son la sífilis primaria, que es cuando se produce la lesión, ¿sí? Cuando uno tiene la lesión en la puerta de entrada, o sea, el sitio donde se generó la inoculación. Y ahí se genera lo que se llama el chancro sifilítico, ¿sí? Que es una lesión bastante particular, que es donde se encuentra en ese momento concentrada la bacteria, ¿sí? Es la vía de entrada. ¿Qué pasa? En donde entró la bacteria, ¿sí? Se va a generar la adenopatía, ¿sí? O sea, la inflamación de los ganglios más cercanos al sitio de inoculación. O sea que, por ejemplo, si fue una infección por, por vía sexual, ¿sí? Los ganglios que van a estar más comprometidos van a ser los de la zona inguinal, ¿sí? O sea, de la ingle, ¿está? Luego tenemos la sífilis secundaria, ¿sí? En la cual ya se observan manifestaciones clínicas, ¿sí? Que pueden ser generales, o sea, que puede comprometer diferentes órganos, ¿sí? Y también puede tener manifestaciones cutáneas, ¿tá? Luego tenemos también un estado de sífilis latente, ¿sí? Donde no hay manifestaciones clínicas. Este estado latente puede durar bastantes años y puede revertir nuevamente a la secundaria, ¿tá? Y luego tenemos la sífilis tardía, que es la sífilis terciaria, ¿sí? Donde ya las lesiones son irreversibles, ya pasó tanto tiempo, ¿sí? Que ya el tipo de lesión que se generaron son irreversibles totalmente. Pero bueno, pueden ser de tipo benignas, por ejemplo, un compromiso ocular, un compromiso óseo o compromiso del tracto respiratorio, o lo que son ya más malignas, ¿sí? Que ya es compromiso cardíaco o lo que es el sistema nervioso central, generando el cuadro de neurosífilis, ¿tá? Acá vemos la etapa de las infecciones, ¿sí? Fíjense cómo está la etapa de inoculación, ¿sí? Que es cuando se genera la entrada, ¿sí? De la bacteria, ¿tá? En esta etapa obviamente no hay síntomas. El periodo de incubación suele ser de 3 semanas. Y acá vemos ya la sífilis primaria. Fíjense acá esta lesión que se observa en este caso en el pene, ¿sí? Es un chancro sifilítico. Fíjense, es una lesión bastante característica, ¿sí? Y marca el sitio de inoculación. Luego puede cursar quizás un periodo asintomático hasta que se desarrolla la sífilis secundaria, ¿tá? Fíjense que el tiempo que puede transcurrir son de 24 semanas, ¿sí? O sea, pasa bastante tiempo.
en el cual se puede generar rash cutáneo acompañado de diferentes manifestaciones sistémicas, ya sean hepáticas o se puede generar también meningitis, glomerulonefritis, y ven cómo va afectando diferentes órganos, riñón, hígado, sistema nervioso central, etc. Luego está el estado latente, ¿sí? En el cual el paciente no presenta síntomas clínicos, ¿sí? Y este periodo o estado latente puede durar años, fíjense, de 3 a 30 años, ¿sí? Y entre medio puede revertir, ¿sí?, al estadio secundario, manifestando de vez en cuando estas manifestaciones de rash cutáneo o alguna afección hepática, etc. Y ya cuando pasa demasiado tiempo, como les dije, entra en una etapa que es irreversible, donde las lesiones ya están bien instauradas, no hay forma de revertir aquello, entonces pueden haber manifestaciones cutáneas como el goma, ¿sí?, esta lesión que tienen de fea en la piel, ¿sí? Y también puede haber diferentes lesiones ya que son irreversibles en los diferentes órganos que estaban afectando, el hígado, el riñón, pulmón, sistema nervioso central. Ahí, por ejemplo, le ponen aneurisma de la aorta ascendente, etc. Bueno, ¿cuáles son las vías de infección? Tenemos la más conocida, que es la de contacto sexual, ¿sí?, persona a persona. Esa es la principal vía en realidad de contagio. Luego tenemos la vertical, ¿sí?, que es por canal de parto, por lo cual si una mujer, ¿sí?, tiene las lesiones del chancro, ¿sí?, en la zona vaginal y estaba embarazada y el bebé sale por el canal de parto y la lesión está ahí, ¿sí?, es muy factible que contagie al bebé, ¿no? Luego está la parenteral, sí, que puede ser por transfusiones, y por trasplante también es otra de las posibilidades de contagio. Igual esas dos ya son mucho más raras, porque a toda persona que recibe un trasplante y todas las sangres que uno dona, ¿sí?, para transfusiones, son tanto sangres como pacientes que se les hace todas las serologías correspondientes justamente para ver que no tengan, por ejemplo, sífilis. Bueno, ¿qué pasa con...? Ay, perdón, es que estoy con una alergia. ¿Qué pasa con el diagnóstico? Vamos a ver que se puede hacer una búsqueda por método directo, ¿sí?, del agente causal. ¿Se acuerdan, por ejemplo, para Chagas, que teníamos las pruebas parasitológicas, ¿sí?, en las etapas agudas, en la cual buscábamos directamente al parásito en la sangre? Bueno, esto sería más o menos lo mismo, pero yo acá lo que voy a buscar es a la bacteria, ¿sí?, en la lesión, ¿sí?, en el chancro sifilítico, ¿tá? Y luego obviamente tengo los métodos serológicos, ¿sí?, para buscar los anticuerpos de sífilis, ¿tá? Pero bueno, no se olviden que los métodos serológicos son métodos que tenemos que esperar un periodo de tiempo, ¿sí?, unas semanitas, para que se desarrollen los anticuerpos, ¿sí? No olvidemos que teníamos ese famoso periodo ventana, ¿sí?, en el cual desde que se produce la infección hasta que se producen los anticuerpos pasa un tiempo, ¿no? Bueno, les comentaba que se pueden hacer métodos directos, ¿sí? El método directo se puede hacer, por ejemplo, por un examen en fresco, ¿sí?, donde se obtiene a través de un raspado, ¿sí?, un raspado superficial del chancro, teniendo el cuidado de no producir una lesión ni sangrado del mismo, ¿sí? O también, como les mencioné, vieron que les dije que hay adenopatías periféricas a la zona de lesión. Bueno, también se puede punzar, si no, esos ganglios, ¿sí?, buscando ahí a la bacteria, ¿tá? ¿Qué se hace con esto? Estas muestras se tienen que observar rápidamente en un microscopio de campo oscuro, ¿sí?, para ver el movimiento característico que tiene este treponema. No solo tiene una forma particular, ¿sí?, sino que aparte tiene un movimiento que es muy característico de él, ¿tá? Su utilidad, como dice ahí, radica en el aporte de resultados inmediatos, ¿sí? Y con que esto dé positivo,
ya es suficiente para decir que estoy en presencia de una sífilis primaria, ¿sí? En aquellos pacientes, por ejemplo, que aún no se ha producido la seroconversión, ¿sí? O sea, que todavía no desarrollaron anticuerpos, ¿sí? Si yo encuentro esta bacteria en la lesión, a través, por ejemplo, de este examen en fresco, ya está, ¿sí? Yo ya puedo hacer diagnóstico de sífilis. Pero nosotros estamos haciendo inmunología, ¿tá? Y esto de inmunológico no tiene nada. Entonces vamos a ver que hay un método, ¿sí? Para un método que sirve como un modo directo, aplicando una técnica inmunológica, ¿sí? Y esa es la inmunofluorescencia directa. La inmunofluorescencia directa, a diferencia de la indirecta, sí es más simple. ¿Recuerdan la inmunofluorescencia indirecta que vimos para Chagas? Para Chagas, ¿qué hacíamos? Nosotros teníamos una impronta que tenía el parásito, ¿sí? Adherido en esas improntitas que habíamos visto, ¿sí? En esos pocillitos tenían pegado al parásito, ¿sí? Y nosotros lo incubábamos con el suero del paciente un determinado tiempo, se lavaba, ¿sí? O sea, si el paciente tenía anticuerpos específicos contra el parásito, iban a quedar pegados, ¿sí? Se lavaba para sacar lo que no se había unido y se agregaba el famoso anticuerpo secundario o conjugado, que en este caso tenía unido un fluorocromo, ¿sí? Esto también se incubaba. Ese anticuerpo secundario podía ser un anti-IgG humano, ¿sí? Entonces iba a reconocer anticuerpos del isotipo IgG, ¿sí? Y después de incubarlo se lavaba y se miraba al microscopio, ¿sí? Bueno, en este caso yo no voy a incubar con el suero del paciente, ¿sí? Yo lo que voy a hacer para una inmunofluorescencia directa es, voy a tomar, igual como se hacía para el examen en fresco, voy a obtener de un raspado, ¿sí? Del chancro o de una punción, ¿sí? De las adenopatías satélites, ¿sí? Y voy a fijar eso, así como se hacía para... en un portaobjeto, si esto se deja fijo, ya no voy a ver el movimiento de la bacteria, ¿sí? Bueno, lo fijo en un portaobjeto y lo incubo después con un anticuerpo específico anti-treponema pallidum, y ese anticuerpo tiene pegado un fluorocromo, ¿tá? Y esto es lo que yo voy a ver. Lo que vemos acá a la izquierda sería la microscopía de campo oscuro, donde yo pretendo ver, ¿sí? El movimiento de la bacteria, aparte de su forma, ¿sí? El movimiento que tiene la bacteria. ¿Qué pasa con el campo oscuro? Hay que saber ver el movimiento de la bacteria, ¿sí? O sea, si por ejemplo a mí me sientan en un microscopio de campo oscuro, yo no me voy a dar cuenta cuál es el treponema pallidum, ¿sí? Yo no le reconozco el movimiento al treponema pallidum, por ejemplo. Tiene que ser un ojo relativamente entrenado y que lo sepa hacer, ¿sí? Que lo sepa ver. Y como les dije, depende de un procesamiento rápido, ¿sí? Antes de que se muera o antes de que quede letárgica la bacteria, ¿tá? Aparte, algo que yo no les comenté anteriormente, es que nuestra flora normal, ustedes saben que nosotros tenemos una flora que está compuesta por bacterias, etcétera, que nos recubre la piel, nos recubre las mucosas y que cumple un rol protector, ¿sí? Es una flora normal. Bueno, dentro de nuestra flora normal hay treponemas, ¿sí? No treponema pallidum, otros treponemas, ¿sí? Y esos treponemas son buenos, son parte de nuestra flora, pero están ahí y como son treponemas tienen la misma estructura y la misma forma que el pallidum, ¿sí? Sino que no tienen el mismo movimiento que el pallidum, ¿ah? Entonces hay que saberlo ver a este treponema específico de la sífilis, ¿tá? Ahora, ¿qué pasa con la inmunofluorescencia directa? La inmunofluorescencia directa a mí me permite hacer una observación más específica, ¿sí? Yo estoy incubando, ¿sí? Lo estoy marcando a esa bacteria, a ese treponema pallidum con un anticuerpo específico, por lo cual lo que yo vea como positivo al microscopio de fluorescencia
¿sí? Yo voy a estar segura que es un treponema pallidum y no otro treponema u otra cosa que mi ojo puede estar fallando en identificar, ¿tá? Lo que estamos viendo es este gráfico de acá de la derecha, es una inmunofluorescencia directa, ¿sí? Fíjense en cómo acá se ven, en este caso es una muestra positiva, ¿sí? O sea que el paciente tenía treponema pallidum en su lesión o en sus ganglios periféricos, ¿sí? Y se ve, ¿sí?, esta marca fluorescente y la forma de la bacteria, ¿tá? Si el paciente no tuviera treponema pallidum, ¿sí?, yo esto lo vería todo negro, ¿tá? Bueno, ahora vamos a los métodos serológicos. Voy a tratar de ser rápida acá, ¿tá? Me quedo sin aire. Bueno, los métodos serológicos van a ver que, a diferencia de lo que vimos para Chagas, que veíamos que eran todas técnicas que eran específicas, que buscábamos anticuerpos específicos para Chagas, ¿sí? Acá los voy a tener divididos en dos partes, ¿sí? Vamos a tener pruebas que se llaman pruebas no treponémicas o reaginas, ¿sí?, y pruebas treponémicas. La diferencia está en que las pruebas no treponémicas no son específicas de sífilis, ¿sí? Lo que acá se ven son presencias de determinados anticuerpos, ¿sí?, determinadas reacciones que se ve que son positivas, ¿sí?, cuando alguien está cursando sífilis, ¿sí?, cuando uno está cursando un cuadro sifilítico, ¿tá? Pero no es específico de sífilis, lo cual significa que estos test que son no treponémicos pueden dar positivo en otras condiciones clínicas en otros tipos de pacientes, ¿tá? Y luego tenemos las pruebas treponémicas, como lo dice, treponémicas. Estas sí son las específicas para treponema pallidum. ¿Por qué se hacen las no treponémicas? Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Porque también tienen un aporte importante, ¿sí?, y complementario, que va a ayudar al diagnóstico y a ver cuál es el curso clínico del paciente, ¿tá? No están ahí porque sí, porque uno quiere y no sirven para nada. No, sí sirven, ¿tá? Está bien, no son específicas para el treponema pallidum, porque pueden dar reacción positiva en otro tipo de condiciones de los pacientes, ¿sí?, pero son muy útiles para, vamos a ver, en especial para el seguimiento, ¿no? Una de las reacciones, y que ustedes la deben conocer, les debe sonar, es la BDRL, ¿sí? La BDRL no es una reacción de aglutinación y no es una reacción de precipitación, ¿sí? Es una reacción que se llama de floculación, y la lectura es a través del microscopio, ¿tá? Ya acá, a diferencia de ustedes vieron precipitación, que vimos precipitaciones en gel, precipitaciones en medio líquido, etcétera, vimos aglutinaciones, ¿sí? Bueno, en este caso lo que se observa es que hay presencia de anticuerpos que van a estar reaccionando contra un antígeno que son lipídicos, ¿sí? Antígenos lipídicos que son las cardiolipinas, ¿tá? De hecho, el reactivo de BDRL lo que tiene son cardiolipinas, ¿sí? Tiene esos lípidos. Entonces, acá prácticamente lo que se hace es enfrentar el suero del paciente, ¿sí?, con este reactivo de BDRL. Anteriormente, los reactivos de BDRL, ¿sí?, necesitaban una inactivación previa, 30 minutos a 56 grados, ¿sí?, para inactivar la muestra y eliminar el complemento que podía llegar a interferir en el procedimiento, ¿tá? Pero ahora no hace falta. Ya vienen preparados estos reactivos para ser utilizados de forma directa sin inactivación previa de la muestra, ¿sí? Bueno, esto se expresa el resultado en USR o en Unheated Serum Region, ¿sí? O sea que suero sin inactivar, o sea, sin ser expuesto al calor, ¿sí?, con la reagina, ¿tá? Esto se puede hacer porque este reactivo, que ya es modificado, hoy en día ya son reactivos modificados, no era el reactivo viejo, ¿sí?, se le agrega cloruro de colina y ETA, que ya de por sí esto elimina el complemento y a su vez estabiliza el reactivo. Entonces ya no necesito la inactivación de los 30 minutos a 56 grados para eliminar el complemento, ¿sí? Y así es como se realiza la BDRL, súper famosa, ¿sí? Y esto es importante,
que lo va a diferenciar de la otra técnica que yo les puse acá, ¿sí? Fíjense que en pruebas no treponémicas yo les puse la BDRL y otra que se llama RPR, ¿sí? Bueno, la BDRL, a diferencia de la RPR, se puede realizar en suero y en líquido cefalorraquídeo. No se olviden que yo les hablé de una condición que se llama neurosífilis, ¿sí? Acuérdense que la sífilis puede afectar a nivel del sistema nervioso central, ¿tá? Entonces se puede hacer un ensayo en líquido cefalorraquídeo, ¿tá? Lo que se hace acá es en una celdilla, ¿sí?, de policubeta, que es esta imagen que están viendo acá, ¿sí? Esto es de vidrio, es una policubeta de vidrio, ¿sí?, de fondo plano. Se ponen 50 microlitros del suero del paciente sin tratar, así puro, sin diluir, ¿tá? Y se agrega una gota de la suspensión antigénica del reactivo de BDRL, que no es nada más ni nada menos que cardiolipinas, ¿tá? Se agita en forma rotatoria, uno lo puede agitar sobre la mesa, ¿sí?, durante 5 minutos, uno tiene que estarlo ahí rotando, ¿sí?, a una determinada velocidad, ni muy rápido ni tampoco muy lento, ¿tá? Que en realidad la velocidad de rotación es de 180 revoluciones por minuto, ¿sí? Y eso se puede hacer, si no es manualmente, se puede hacer en un rotador, ¿sí? Este aparato que está acá se mueve, ¿sí?, en este plano, así, en el plano horizontal, y va homogeneizando esa plaquita y uno lo programa para 5 minutos a 180 revoluciones y listo, y la deja ahí y después la va a buscar, ¿tá? Y se lee al microscopio en 10 por, ¿sí?, el microscopio óptico común, ¿tá? Este ensayo puede hacerse de forma cualitativa, ¿sí?, por lo cual yo pongo el suero puro con la gota de reactivo, digo positivo o negativo, ya está. O también puedo hacerlo de forma semicuantitativa, ¿sí?, por lo cual yo hago diferentes diluciones, ¿sí?, del suero del paciente, y a las diferentes diluciones que tengo las voy poniendo en las diferentes pocillitos y a cada una le agrego la gota de reactivo, ¿tá? Entonces yo ahí puedo informar un título, ¿tá? Bien. Luego tenemos el líquido cefalorraquídeo. El de líquido cefalorraquídeo necesita a unos pasitos más, ¿sí? Fíjense. Acá lo que se hace es a la suspensión antigénica, al reactivo, ¿sí?, se le hace una dilución al medio con cloruro de sodio en concentración 10 gramos de cilindro, ¿sí? Y esta dilución que se hizo se tiene que usar dentro de las 2 horas de preparación, ¿tá? Y luego se procede exactamente igual. Se agregan 50 microlitros del líquido cefalorraquídeo y se agrega también una gotita de esta suspensión antigénica diluida, ¿sí?, con cloruro de sodio. Y se agita 5 minutos a 180 revoluciones por minuto y se va a leer estas celditas, ¿sí? Uno con esto se va al microscopio y esta es lo que se ve, ¿sí? Fíjense en cómo se producen estas floculaciones, estas aglomeraciones, ¿sí? En esta que es una prueba reactiva o positiva, ¿sí? Y acá se produce, acá no se produce eso, ¿sí? Fíjense en cómo no se ven estas aglomeraciones que se ven acá, ¿sí? Esto es no reactivo o negativo. Así es como se ve al microscopio. Bueno, ¿y qué pasa con la RPR? Bueno, la RPR o prueba de reaginas rápidas, ¿sí? En este caso, la misma suspensión antigénica que se usó para la BDRL, o sea, esas cardiolipinas, ¿sí? Lo que tiene aparte este reactivo adicionado son partículas de carbón, ¿sí?, de diferentes tamaños. Entonces, no es que el antígeno, como dice acá, no es que uno le pega la cardiolipina al carbón, ¿sí?, está haciendo una aglutinación indirecta, ¿sí? No, están sueltitas las partículas de carbón y están sueltitas las cardiolipinas, ¿sí? Lo que pasa es que cuando se comienzan a unir los anticuerpos anticardiolipinas a las cardiolipinas que tiene el reactivo, van a quedar atrapadas, ¿sí?, las partículas de carbón en el medio, ¿tá? Y van a formar una red, pero no es una aglutinación, ¿sí? Y así es como se ve. Lo que ayuda a esto es que no voy a necesitar mirarlo al microscopio, ¿sí?, porque la partícula de carbón a mí ya me permite hacerlo visualmente así, directo, ¿sí?
Pero ¿qué diferencia tiene aparte con la BDRL? Que solo se utiliza suero, ¿sí? Puedo hacer diluciones, ¿sí? Tranquilamente, no necesito microscopio, la forma de realización es muy similar, ¿sí? Pero únicamente la puedo hacer en suero, no lo puedo hacer en líquido cefalorraquídeo. Fíjense, ven, esto sería no reactivos, y acá fíjense en cómo da de bien, ¿sí? Esta reactividad, ¿sí? Incluso estas de acá abajo tienen un poquitito también, ¿sí? Así es como se ve, por eso no necesita microscopio, ¿sí? Porque uno ya ve esas aglomeraciones de color negro, que es gracias a las partículas de carbón que tiene agregado el reactivo. Bueno, ¿y para qué sirve hacer la RPR y la BDRL? ¿Sí? Es importante hacerlas en realidad de forma semi-cuantitativa, a veces no alcanza solo con informar positivo y negativo. ¿tá? ¿Qué se observó? Por ejemplo, que títulos mayores o iguales a 8U, o sea, a 8 diluciones, ¿sí? O sea, un título de 1 en 8, no se olviden que se expresa con la inversa, ¿sí? De la dilución, o sea, 8U, se corresponden con una infección activa, ¿sí? No es que títulos menores no se relacionen con una infección activa, sí, pero títulos menores pueden corresponder a lo que se llaman etapas más precoces o incluso más tardías. ¿tá? Títulos menores a 4U, o sea, a un título, a una dilución 1 en 4, ¿sí? Pueden observarse en personas que están tratadas, o tal vez a veces también pueden ser falsos positivos, ¿sí? O sea que ya es como que la dilución 1 en 4 da un poco de duda. Bien, la presencia, ¿qué pasa con estas pruebas no treponémicas? Luego hay que confirmarlas, ¿sí? Con las pruebas específicas. Luego no es que uno hace la no treponémica y ya diagnostico sífilis, no es que yo hago una BDRL, me da positiva y yo digo este paciente tiene sífilis, ¿sí? No es específica, no nos olvidemos de ese detalle. Siempre que yo obtenga una no treponémica positiva voy a tener que hacer las específicas, o sea, voy a tener que hacer una treponémica y esa me va a mí terminar de confirmar que estoy en presencia de un cuadro de sífilis. ¿tá? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué son importantes? Este tipo de pruebas, como yo le dije, yo tengo que hacer la titulación. Es importante que si a mí me da positivo, luego proceda a hacer la titulación. ¿tá? Pongámosle que a mí el paciente me da un título de 1 en 1024, ¿sí? Súper alto. Lo que tienen estos tipos de anticuerpos en este tipo de pruebas es que comienzan a bajar o a disminuir cuando el paciente empieza el tratamiento. ¿sí? Son anticuerpos que van desapareciendo, desaparecen cuando el paciente resuelve el cuadro. Y por eso son importantes en realidad. Están presentes durante la infección y desaparecen cuando el paciente se curó. ¿tá? Entonces, si yo obtengo, por ejemplo, en un paciente una BDRL positiva, ¿sí? Procedo a titularlo. Una vez que lo titulo, informo el título. ¿sí? Pongámosle que yo tengo un paciente que me da positivo hasta la dilución 1 en 1024. ¿tá? Eso es importante informarlo. Se informa el valor numérico, 1024U, ¿sí? Y luego el médico instaura el tratamiento. ¿sí? Este paciente va a volver al tiempo y se va a volver a repetir el estudio, por ejemplo, de BDRL. ¿sí? Entonces vamos a ver si comenzó a responder o no al tratamiento. ¿sí? Le hago de nuevo la BDRL, lo titulo y ahora me da, no sé, 1 en 320. Bajó, ¿sí? Se ve una disminución, ¿sí? El descenso clínicamente significativo es un descenso de por lo menos 2 títulos, ¿sí? Por eso de 1024 a 320 son 2 títulos más o menos, ¿tá? Cuando vuelve ese paciente para otro control tiene que haber bajado 2 títulos más y vamos a comenzar a ver el descenso del título, o sea, el descenso de la concentración de anticuerpos de ese paciente, ¿sí? Hasta que resuelva. ¿sí? Ya cuando comience a dar negativa la BDRL, yo ya sé que el paciente está resolviendo el cuadro. ¿tá?
Por eso las pruebas no treponémicas habitualmente se negativizan después del tratamiento y por ello son utilizadas como control de respuesta al mismo. ¿Sí? Esa es la importancia de las pruebas no treponémicas. Y una cosa a tener en cuenta, si yo le hice la titulación al paciente con una RPR, lo tengo que seguir en el tiempo con la misma técnica, con RPR. Si yo al paciente le hice la titulación con BDRL, lo tengo que seguir en el tiempo con BDRL, ¿sí? No intercambio una técnica con la otra, no se correlacionan los títulos de una con la otra, ¿sí? O sea que no puedo yo hacerle una BDRL hoy y que cuando vuelva en 2 meses le hago la titulación con RPR, ¿sí? No, siempre con o BDRL o RPR y lo seguimos con la misma, ¿está? Ay, ¿por qué siempre se me vuelve a esta diapo? No quiero. Bien, esto es lo que les comentaba. Entonces, pruebas no treponémicas, ¿cuál es la utilidad? Sirve como para hacer un screening, ¿sí? Es una técnica que no es cara, entonces yo puedo ver varios pacientes, ¿sí? Se supone que los sifilíticos me van a dar positivo, así que en cuanto yo vea una no treponémica positiva, ¿sí? Yo ya voy a sospechar que ese paciente puede llegar a tener sífilis, ¿tá? Puede, no lo sé, porque no le hice todavía las treponémicas, ¿sí? Si yo hago una no treponémica como screening o como paneo general para filtrar a los pacientes, no es suficiente, ¿tá? Su utilidad principal es el seguimiento terapéutico, ¿sí? El seguimiento del tratamiento, como les estaba comentando anteriormente, ¿sí? También sirve para el seguimiento de recién nacidos de madres infectadas y para el diagnóstico de neurosífilis con la BDRL, que no nos olvidemos que se puede hacer en líquido cefalorraquídeo, ¿tá? ¿Qué ventajas tiene? Que es sensible, es una técnica que es sensible, ¿sí? Es súper económica. No es nada cara, ¿sí? Es rápida, se hace en 5 minutos, o sea, rapidísima. No requiere automatización, fíjense que yo no estoy usando ningún aparato complejo ni nada, simplemente estoy usando un rotor que puedo usar mi propia mano y un microscopio óptico común que está presente en cualquier laboratorio, ¿sí? No uso nada más, nada raro. ¿Qué limitaciones tiene? Y esto es lo que me interesa que sepan. Que puede dar falso positivo. Yo les dije que no es específico de sífilis, ¿sí? Por lo cual puede dar falso positivo en otras condiciones clínicas que puede estar teniendo un paciente, ¿sí? Como enfermedades autoinmunes, ¿sí? Muchas veces pacientes con enfermedades autoinmunes pueden dar positiva la BDRL o la RPR, ¿sí? Pacientes oncológicos, lo mismo. Pacientes que están cursando infección por malaria, pacientes con mononucleosis y otras infecciones, ¿tá? También ancianos o embarazadas pueden llegar a dar positivos y no significa que esos pacientes tengan sífilis, ¿sí? Otra vez volvemos a la misma diapositiva. Bueno, y ahora lo que me interesa, aparte de la importancia de las no treponémicas, como les dije, una no treponémica positiva me da un indicio de que puede llegar a tener sífilis, pero ya vieron todas las otras condiciones clínicas que pueden llegar a dar positiva, ¿sí? Una no treponémica. Entonces, toda no treponémica positiva tiene que estar confirmada por una prueba específica para treponema pálido, o sea, por una prueba treponémica, ¿sí? Acá vamos a buscar los anticuerpos específicos y vamos a ver qué son las técnicas que prácticamente ya vimos, ¿sí? Porque lo voy a poder hacer por ELISA, ¿sí? Lo voy a poder hacer por IFI, lo voy a poder hacer por una hemaglutinación indirecta, ¿ah? Pero bueno, vamos a verlas en particular. Acá lo que yo veo en este tipo de pruebas es que puedo detectar anticuerpos circulantes específicos antitreponema pálido, ¿sí? Tienen una alta especificidad. Los niveles de anticuerpos detectados, ¿sí? Con las pruebas treponémicas no se correlacionan con la actividad de la infección, ¿sí? O sea, cuando yo detecto los anticuerpos específicos contra el treponema pallidum, no es que van a desaparecer estos anticuerpos, ¿sí? No es que cuando resuelva la infección estos anticuerpos desaparecen, ¿sí? Van a seguir ahí. ¿Por qué? Porque hay memoria, esos anticuerpos, esa serología siempre queda positiva, ¿tá?
Puede que baje un poquito, pero no correlaciona, ¿sí? Con la respuesta al tratamiento. Por eso son importantes las otras, ¿sí? Porque las otras sí disminuyen con la respuesta al tratamiento y estas no, ¿está? Bueno, como les dije, carecen de utilidad para controlar la respuesta al tratamiento porque no se negativizan, ¿sí? Me van a dar siempre positivas, en mayor o en menor medida, pero no negativizan. En cambio, las otras sí negativizan, ¿sí? Bueno, estas pruebas treponémicas sí son reactivas, como les dije, durante toda la vida, incluso cuando ya se curaron de la infección. Por eso, de nuevo recalco, no son útiles para el control del tratamiento ni la evaluación de reinfección, como las no treponémicas. Las no treponémicas sirven para eso. Por eso es que son pruebas complementarias, ¿sí? Bueno, entre ellas tenemos, por ejemplo, el FT-ABS. ¿Sí? El FT-ABS es una técnica de inmunofluorescencia indirecta, ¿sí? Sino que tiene un nombre particular. Es una IFI, ¿sí? Pero tiene un nombre propio, FT-ABS, que viene de las siglas Fluorescent Treponemal Antibody Absorption Test, ¿sí? O sea que es un test de fluorescente, ¿sí? Que busca los anticuerpos antitreponema, pero tiene un paso de absorción, de ahí viene el ABS, ¿sí? O sea que esto es la F es de fluorescencia, la T es de treponema y el ABS hace referencia a que hay una absorción. ¿Qué es lo que pasará acá? Acá tienen que tener en cuenta que yo les dije que nosotros tenemos en nuestra flora normal treponemas, ¿sí? Otros treponemas que no son el pallidum, son otros treponemas benignos que no nos hacen nada y forman parte de nuestra flora normal, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá entonces? Cuando uno desarrolla anticuerpos, y siendo los treponemas, ¿sí? Hablando de treponemas en general, los treponemas pertenecen a la misma familia, van a compartir antígenos de su superficie iguales, ¿sí? Y otras cosas van a tener diferentes que son característicos de cada uno. O sea, el treponema pallidum va a tener algún antígeno específico, ¿sí? Que lo diferencia de otros treponemas, ¿tá? Pero a su vez también tiene antígenos que son iguales al del resto de su familia de treponemas, ¿tá? Bueno, como ustedes en su familia, ustedes tienen algo que comparten con el resto de su familia, pero ustedes como individuos tienen algo que los hace ustedes mismos. Bueno, lo mismo le pasa al treponema pálido, ¿sí? Entonces, cuando un individuo está expuesto a los treponemas banales, los treponemas propios de su flora, puede generar anticuerpos, ¿sí? Contra esos treponemas banales, ¿tá? Y esos anticuerpos que están dirigidos por ahí contra un antígeno, un epitope común de los treponemas, va a reaccionar también con el treponema pallidum, pero también con los otros treponemas, ¿ah? Así que bueno, lo que hay que hacer acá es una absorción para separar esos anticuerpos que a mí no me interesan, ¿tá? Entonces yo lo que tengo es la impronta, que en este caso, a diferencia de la impronta de Chagas que tenía pegado el parásito, esta impronta lo que va a tener ahora pegado es el treponema pallidum, ¿sí? Así de simple. Fíjense en cómo seguimos viéndola. El mismo tipo de técnica, pero aplicado en este caso a otro agente infeccioso, ¿sí? Tenemos la impronta que va a tener pegado ya el treponema pallidum. Esto viene listo, ¿tá? Está fijado con acetona y está hecha la impronta, ¿tá? Y ahora hay que hacer la absorción. ¿En qué consiste esto? Este kit lo que trae es un extracto de un treponema que se llama treponema reiter, ¿sí? Es otro tipo de treponema, ¿tá? Que no es el pálido, ¿sí? Treponema reiter, ¿tá? Lo que hace es eliminar aquellos anticuerpos inespecíficos que reaccionan con otras especies de treponemas que no sean el pálido, ¿sí? Y que en consecuencia no son treponemas patogénicos, ¿sí? Entonces se lleva todos esos anticuerpos, todos los que se peguen al reiter, ¿sí? Se van a ir ahí, ¿tá?
Luego tenemos, bueno, obviamente el conjugado, que es una antiinmunoglobulina humana total, o sea que reconoce a todas las subclases de inmunoglobulina. Este no es un anti-IgG ni un anti-IgM, es una antiinmunoglobulina total, ¿tá? O sea que va a unirse a IgGs, a IgMs, a IgA, a IgE, cualquiera de las inmunoglobulinas que puedan llegar a estar presentes y que se unan al treponema pálido, ¿tá? Marcado con un fluorocromo, que en este caso es FITC, ¿tá? El suero, o sea, la muestra del suero del paciente, donde uno está buscando los anticuerpos de este paciente, de los anticuerpos específicos contra el treponema pálido, ¿sí? Se diluye 1 en 5 con la solución adsorbente, ¿sí? Con este extracto de treponema reiter, ¿sí? Después de hacer toda esta adsorción, ¿se acuerdan que es una absorción muy parecida a la que se hacía para eliminar los anticuerpos heterófilos en el High Chagas? ¿Se acuerdan que yo quería sacarme anticuerpos inespecíficos del medio para el High Chagas? Bueno, acá yo lo que hago es más o menos lo mismo, ¿sí? Yo incubo una dilución del suero con un extracto de treponema reiter. Esto lo incubo un determinado tiempo, ¿sí? Para que estos anticuerpos que se unan al treponema reiter se peguen ahí. Esto después se centrifuga y yo trabajo con el sobrenadante, ¿tá? Eso se incuba ya después de tratar al suero, ¿sí? En los pocitos estos que ya tienen el treponema pallidum pegado en la impronta, ¿tá? Esto se incuba como la inmunofluorescencia indirecta que vimos. Incubo, ¿sí? Lavo, agrego el anticuerpo secundario o el conjugado, que como les dije es una antiinmunoglobulina humana total, ¿sí? Se incuba, se lava, se monta, ¿sí? Y se observa el microscopio de fluorescencia. La presencia de treponemas fluorescentes, o sea que cuando yo vea, ¿sí?, fluorescencia en estos pocillitos, indica un resultado positivo, ¿sí? Es una reacción de tipo cualitativa y se informa como reactivo o no reactivo. Eso es todo, ¿sí? Fíjense en que es una IFI como la que vimos para Chagas, pero que tiene un paso previo de adsorción. ¿tá? Esa es la única diferencia, no es que se incuba el suero directamente, sino que yo al suero sí o sí lo tengo que pretratar, ¿sí? Absorber para eliminar esos anticuerpos que a mí no me interesan, ¿sí? Y recién ahí procedo a hacer la IFI tal cual como la vimos cuando vimos Chagas. Creo que por hoy se los voy a dejar ahí, ¿sí? Porque después vamos a ver una hemaglutinación, así como la que vimos para Chagas, pero en este caso es para sífilis, ¿sí? Nos queda ver eso, que si se acuerdan la de Chagas, por cualquier cosa repásenla, van a ver que es prácticamente lo mismo, pero para sífilis, ¿tá? Bueno, y vamos a ver que también se puede hacer inmunocromatografía, y esto sí se los voy a explicar bien, los tipos de inmunocromatografía que tenemos, sí, que son los famosos test rápidos, ¿sí? Y también se pueden hacer inmunoensayos de tipo automatizado, donde ya vamos a ver ensayos de quimioluminiscencia, ¿sí? También se podría hacer una ELISA, ¿sí? Si alguien desarrolla una ELISA o existe alguna ELISA para sífilis, tranquilamente se puede hacer una ELISA para buscar los anticuerpos, tal cual como vieron una ELISA indirecta, así como lo que vieron para Chagas, pero en este caso, en lugar de tener antígenos de Chaga en el pocito, lo que van a tener van a ser antígenos del treponema pálido, ¿sí? O sea, fíjense en cómo comienzan a aplicar las mismas técnicas y para diagnóstico de diferentes patologías. Y bueno, y después vamos a terminar de ver cómo se hace los screening, o cómo sería el esquema de trabajo, ¿sí? para diagnóstico de sífilis. Así que bueno, yo los dejo por ahora con esto, ¿sí? Hasta el FT-Apps, cualquier cosa me consultan por el FT-Apps si algo no les quedó claro, ¿sí? Porque esta técnica siempre se le olvidan. Se olvidan cuando yo les pregunto pruebas treponémicas, se acuerdan de las otras y nunca se me acuerdan del FT-Apps.
Así que fíjense a ver si la terminan de entender bien. Y lo que me interesa que se hayan llevado del día de hoy es la importancia de ambos tipos de técnicas y qué me aporta cada una. ¿Tá? Así que bueno, con eso. Y también quiero que cualquier cosa me consulten por la inmunofluorescencia directa, por si no la entendieron. Igual vamos a verla más adelante de nuevo, la inmunofluorescencia directa, así cuando veamos, si mal no recuerdo, ay no me acuerdo bien dónde es que la veíamos de nuevo, pero la vamos a ver en una de las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Así que bueno. Que anden bien, cualquier cosa me consulta, se comunica conmigo, saben que me pueden enviar mail o que me pueden enviar WhatsApp, así que bueno, les mando saludos, que tengan un lindo fin de semana.